Descubierto, el increíble vínculo entre la empleada y el bebé del millonario que te conmoverá. Elena se encontraba en el corazón de la mansión, rodeada de paredes que reflejaban un lujo desmesurado. A pesar de sus humildes orígenes en aquel pueblo perdido en el campo, cada día se esforzaba por cuidar de Mateo, el pequeño bebé del magnate. Ella lo amaba como si fuera su propio hijo, sintiendo a veces que el niño era el único ser que podía entender la tormenta que se desataba dentro de ella. El brillo inocente de sus ojos ofrecía compañía en su soledad y una razón para levantarse cada mañana. Pero el entorno de la mansión, con sus risas ostentosas y banquetes interminables, era un recordatorio constante de su posición. A menudo, se sentía fuera de lugar. Cuando un grupo de invitados lanzaba comentarios despectivos sobre su procedencia, su pecho se apretaba y una tristeza inhóspita invadía su alma. La angustia chocaba con el amor que sentía por Mateo, enfrentándola a un dilema que no podía ignorar. ¿Debería dejar que esos comentarios la desanimaran, o era más fuerte su determinación de brindar al niño el afecto sincero que merecía? Su lealtad a la familia que la había acogido la empujaba a seguir adelante, incluso cuando el peso de las críticas se volvía insoportable. Pensaba en su familia, en los valores con los que había crecido, amor incondicional y la importancia de los lazos familiares. Pero en ocasiones, las miradas desaprobatorias de otros la hacían cuestionar si realmente valía la pena el sacrificio que estaba haciendo. El camino que había tomado la acercaba a un abismo. Era un día como cualquier otro, con el pequeño Mateo balbuceando y sonriendo mientras ella organizaba los juguetes esparcidos por el suelo del amplio salón. Podía sentirlo, una tensión diferente en el aire. Fue entonces cuando llegó a sus oídos un susurro sobre problemas financieros. Intrigada, comenzó a investigar. Y ahí estaba, el secreto que podría afectar no solo al pequeño Mateo, sino a toda la familia para la que trabajaba. Un conflicto interno se despertó de inmediato, apoderándose de cada rincón de su ser. ¿Debería proteger a la familia que le había brindado un hogar, o arriesgarlo todo por la verdad que podría salvar a Mateo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se alargaban, mientras pensaba en Mateo y la familia que había llegado a amar. Cuanto más profundizaba en el misterio, más angustiante se volvía la realidad. Su corazón latía con fuerza ante la idea de enfrentar a su empleador, consciente de que la verdad que estaba por revelar podría destrozar la vida que había construido. La idea de perder a Mateo la llenaba de un desasosiego tal que su mente se aceleraba, entrelazada en un torbellino de emociones. Elena sabía que la vida podía cambiar en un instante, y en ese momento exacto, sentía el peso de su decisión a punto de aplastarla. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo, incluso arriesgando su propio lugar en el mundo? La incertidumbre era como una sombra que la seguía al tiempo que el pensamiento de lo que podría llegar a perder la mantenía despierta por las noches, buscando en su interior la fortaleza para actuar. La decisión que tenía ante ella podría cambiarlo todo, su vida, su identidad, su amor por el pequeño Mateo. Las preguntas la abrumaban y la distancia entre su deseo de proteger al niño y su compromiso hacia la familia parecía crecer cada vez más. Elena se sentó en la cama aquella noche, el suave brillo de la luna iluminando la habitación. La imagen de Mateo durmiendo en su cuna era un bálsamo para su alma, pero también un recordatorio de su responsabilidad. En su pelaje de incertidumbre, el dilema se nublaba aún más. Tenía que decidir si debía seguir protegiendo la calma en la mansión o arriesgarse a desatar una tormenta. Las horas pasaban lentamente mientras su mente se debatía entre la lealtad y la verdad. ¿Qué significa realmente ser leal? Se preguntó si su trabajo como niñera la definía o si, en última instancia, su capacidad para actuar conforme a su conciencia era lo que realmente la definiría como persona. Mientras se enfrentaba a esas cuestiones, descubrió un destello de determinación encarnado en su amor por Mateo. Había momentos en que el niño le mostraba su vulnerabilidad, y a través de esos instantes, Elena comprendió que su futuro, así como el del pequeño,
dependía de que enfrentara sus miedos, así que, aquella noche, decidió actuar. Comenzó a trazar un plan y enumerar los pasos que debía seguir. La investigación, la búsqueda de información, y la posibilidad de encontrar aliados en la familia que había llegado a querer se asentaron en su mente. Había una parte de ella que temía el rechazo, pero otra que se sentía inquietantemente viva ante la posibilidad de hacer lo correcto. A pesar del riesgo de perder su empleo, lo que verdaderamente sintió era que había comenzado a escribir su historia, una historia que estaba llena de angustia y pasión por el futuro de Mateo. Al día siguiente, aprovechó un momento en el que el magnate estaba distraído con unos socios de negocios, y decidió que sería el tiempo adecuado para reunir valor y acercarse a él. Su corazón retumbaba en su pecho mientras caminaba por los pasillos de la mansión, cada paso resonando en su mente como un eco de su decisión. Cuando finalmente se encontró frente al magnate, una mezcla de determinación y vulnerabilidad la embargó. «Necesito hablar contigo acerca de algo importante», dijo con voz temblorosa, pero firme. La expresión en el rostro del hombre cambió, de la sorpresa a la desconexión. Era evidente que no esperaba que ella abordara un tema serio. Elena respiró hondo, sabiendo que las palabras que siguieran definirían no solo su destino, sino también el de Mateo. Sin embargo, el miedo a ser despreciada comenzaba a asomarse en su mente. ¿Qué pasaría si no era escuchada? ¿Y si esa revelación traía consigo consecuencias devastadoras para ella o para el pequeño? Mientras la conversación se desarrollaba, Elena descubrió que no solo comenzaba a enfrentar a su empleador, sino también a su propia voz interna. Las preguntas sobre su valor, su propósito y sus sueños se entrelazaban con cada frase que pronunciaba. Accionó, enfrentando parte de sus peores temores, pero también dando pasos hacia la mujer decidida que empezó a identificar en sí misma. Se sentía vulnerable, pero también poderosa en esa vulnerabilidad. Luchaba por encontrar su lugar en un mundo que a menudo la menospreciaba. Las miradas de esos invitados dañinos eran ahora meras sombras en comparación con la luz que emanaba de su empoderamiento interno. Y así, mientras la conversación alcanzaba un clímax de intensidad, una revelación personal comenzó a desplegarse. Elena, interrumpió el magnate con una mirada penetrante. ¿Qué es lo que realmente deseas? Su pregunta parecía resonar en cada rincón de su ser, y antes de que pudiera responder, la decisión de abrirse y compartir su verdad creció frente a ella como un nuevo horizonte. Pero la claridad que buscaba se exhibía esquiva, y el instante de la verdad estaba a punto de llegar, en tanto que la atmósfera se tornaba tensa de manera inquietante. El momento de la verdad había llegado, pero la revelación era más que una simple respuesta a la pregunta, era precisamente el camino hacia su propia libertad. Sin embargo, antes de abrirse completamente, otra sombra se cruzó en su mente, sembrando la duda. ¿Estaría realmente dispuesta a correr el riesgo total? Elena sintió que su voz se transformaba en un murmullo tenue. Las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo afectarían su vida, sino que también decidirían el futuro de Mateo. En ese momento crítico, la ansiedad hizo erupción dentro de ella, envolviéndola como un manto pesado. Intentó sopesar las posibles reacciones del magnate, sus expectativas, sus prejuicios. ¿Acaso vería en ella a una simple niñera que se entrometía en asuntos que no le incumbían? ¿O reconocería la fortaleza que se desplazaba detrás de su emoción genuina? Su mente, un torbellino de ideas y emociones, buscaba mantener la calma. En esencia, estaba lidiando con una prueba de carácter, un test sobre la autenticidad de sus deseos. Y, en medio de la tormenta de dudas, Elena empezó a recordar todo lo que había aprendido desde que llegó a esa mansión. Su trabajo no se limitaba a cuidar al pequeño, era un papel que le había inspirado a mirar más allá de las apariencias y descubrir lo que realmente importaba, amor y protección. Lo que realmente deseo es que Mateo crezca en un ambiente donde se valore la verdad, finalmente logró articular. Las palabras sonaron más claras en su mente que en su voz. Al pronunciarlas, vio como los ojos del magnate, a pesar de ser fríos y calculadores, se abrieron levemente ante su sinceridad. Él merece un hogar donde no esté rodeado de mentiras, donde pueda sentirse seguro, añadió, sintiéndose un poco más fuerte, un poco más alineada con su propósito. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. El magnate, en lugar de mostrar apoyo, frunció el ceño, moviendo la cabeza lentamente como si repudiara lo que había escuchado. ¿Y tú crees que tienes el poder de decidir eso? Preguntó, su voz repleta de desdén.
Esa expresión en su rostro la hizo sentir pequeña y vulnerable nuevamente. Pero se resistió a ceder. Sí, creo que puedo tener un impacto, replicó, con una claridad que parecía brotar del centro de su ser. En ese instante, comprendió que su trabajo no solo era cuidar, sino también cuidar de sus propios valores. Era hora de dejar atrás el papel de la niñera tímida y asumir el de una mujer dispuesta a enfrentarse a la verdad del mundo en el que vivía, pero en su interior, una chispa de duda volvió a relucir. Había un riesgo latente al desafiar a alguien cuyo poder era imponente. Lo que podía haber sido un momento de conexión se transformó en una confrontación. La tensión entre ellos creció, cada silencio pesado de significado. Entonces, si deseas mantener la verdad en la vida de Mateo, ¿estás dispuesta a perderlo todo si es necesario? La pregunta golpeó el aire entre ellos, resonando profundamente en Elena. En su mente, se desató una avalancha de temor. La idea de alejarse de Mateo, de perderlo, era aterradora. ¿Sería capaz de sacrificar su acceso a él por lo que percibía como una verdad superior? Se encontró en un cruce de caminos. Con cada latido de su corazón, una parte de ella anhelaba la seguridad, un refugio en la mansión donde había encontrado un propósito. Pero la parte que había despertado, esa que ahora comprendía el poder de la voz propia, quería más que seguridad, deseaba autenticidad y moralidad, con una determinación renovada parpadeando detrás de sus ojos. Elena se dio cuenta de que su viaje no era solo por la verdad de Mateo, sino también por su propia verdad. Enfrentarse a su empleador era un paso, pero la confrontación real era con ella misma y sus límites. Necesito pensarlo, finalmente dijo, cerrando su diálogo con el magnate. Esa fue su manera de reivindicar su espacio en la conversación, dando un giro a la delicada balanza de poder. Se marchó, cada paso resonando con una mezcla de esperanza y miedo por lo que vendría. Mientras se alejaba, se dio cuenta de que lo que había en juego era más grande de lo que había anticipado. La historia que había comenzado a trazar estaba lejos de estar completa. En su mente, una nueva pregunta surgió: ¿qué otros sacrificios estaba dispuesta a hacer por la verdad que tanto valoraba? La inquietante respuesta la aguardaba en un rincón emboscado de su conciencia, donde las verdaderas decisiones revelan la esencia de lo que somos. Al cerrar la puerta del despacho del magnate a sus espaldas, Elena sintió que la intensidad de la conversación había dejado una huella profunda en su ser. Se apoyó contra la fría pared del pasillo, sintiendo la necesidad de tomar aire. La presión en su pecho era un recordatorio constante de que había cruzado una línea que, hasta hace poco, habría evitado a toda costa. Mientras caminaba por los lujosos pasillos de la mansión, la opulencia que la rodeaba le pareció ahora una burbuja en la que la realidad distaba mucho de ser perfecta. Las paredes estaban adornadas con obras de arte de valor incalculable, pero la belleza externa era irrelevante frente al dilema interno al que se había enfrentado. Su mente no podía dejar de girar en torno a las implicaciones de sus palabras. ¿Eran sus convicciones suficientes para cambiar el destino de Mateo? Al llegar a la habitación del pequeño, se arrodilló junto a su cuna. Él dormía apaciblemente, respirando de manera tranquila, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de su cuidadora. La conexión que sentía por el niño era formidable. En su esencia, Mateo representaba las posibilidades de un futuro mejor, uno en el que la verdad prevaleciera. No se trataba solo de un deber, había un compromiso emocional profundo que la conectaba a él de manera inquebrantable. Con cada día que pasaba a su lado, Elena se había dado cuenta de que no solo lo cuidaba, sino que también había aprendido de él. Mateo le enseñaba el valor de la sinceridad, la valentía de enfrentar lo incómodo y la fuerza que se requiere para ser verdadero en un mundo que a menudo prioriza las apariencias. Sopesando esto, tomó la decisión de actuar en lugar de simplemente reaccionar. Necesitaba un plan. Esa noche, la insomnio la encontró con papel y lápiz. Comenzó a escribir sus pensamientos, dibujando ideas que podrían servirle para abordar la situación con el magnate de nuevo. Tenía que encontrar una forma de comunicar su perspectiva sin temor a las represalias, de hacerle entender que el bienestar de Mateo no era solo cuestión de dinero o estatus, sino de amor y protección auténtica. A medida que anotaba sus reflexiones, se dio cuenta de que su voz, aunque suave, había empezado a tomar fuerza en su interior. Había límites que había dejado de lado, pero ahora estaban resurgiendo con claridad. La verdad no podía ser silenciada,
y ella estaba dispuesta a luchar por ella, incluso si eso implicaba confrontar a quien había arrojado esa pregunta sobre su disposición a perderlo todo. Al dar vueltas en su cabeza, una idea audaz comenzó a tomar forma. No solo desearía hablar con el magnate, sino que también debería involucrarlo en un diálogo abierto y honesto sobre su crianza. No era solo su hijo, era un bien colectivo, un desafío que ambos debían encarar. Si lograba persuadirlo de trabajar juntos, quizás podrían crear un entorno más sano para Mateo. Sin embargo, cada idea traía consigo un nuevo abismo de dudas. ¿Cómo podría convencer a alguien tan poderoso de abrirse a nuevas posibilidades? La realidad de su posición como empleada era abrumadora, un recordatorio constante de las dinámicas de poder que despreciaban su voz. El temor a las consecuencias de un fracaso retumbaba en su mente, pero había algo más fuerte que eso. La urgencia de actuar en defensa de Mateo la impulsaba hacia adelante. Se sintió más decidida, más viva que nunca. Era su momento para dar un paso adelante y transformar su papel de niñera en el de defensora. Al amanecer, con renovada resolución, Elena se preparó para lo que debía ser una segunda confrontación. Armada con sus pensamientos, estaría lista para batallar por aquello que amaba. En su interior, una pregunta resurgió como un mantra inquietante. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? Con la mente clara y el corazón latiendo al ritmo de su determinación, se encontró ante la puerta del despacho una vez más. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la revelación de su propia esencia. Sería capaz de convencer al magnate de mirar más allá de su imperio y considerar el verdadero significado de ser padre. Cuando el silencio apareció de nuevo en el aire, la pregunta se convirtió en su combustible. La mañana todavía estaba empañada por la bruma cuando Elena se acercó al despacho del magnate. Tendía a huir del contacto visual, pero esta vez, su mente se encontraba en una situación opuesta. Necesitaba conectarse, confrontar, expresar. En su interior, había un fuego que crecía, impulsándola hacia adelante, transformando sus inseguridades en un instrumento de poder. El primer golpe contra la puerta resonó como un eco en su mente. El magnate no esperaba su entrada, y desde ese momento, cada momento que pasara allí sería crucial. El aire estaba cargado de tensión y expectativa. Cuando finalmente ella cruzó el umbral, el deslumbrante decorado del despacho contrastó con la chatarra de emociones que manipulaba en su interior. Elena saludó al magnate, su tono marcando la distancia entre ellos. Esperaba tu vuelta. Sin un plan concreto, Elena sintió que sus pensamientos se precipitaban en un torrente. Decidió comenzar con sinceridad. He estado reflexionando sobre nuestra última conversación. Mateo no es solo parte de tu legado, es un ser humano. Las palabras salieron a trompicones, pero en el fondo sabía que necesitaba esa ruptura con la formalidad. Su bienestar no puede ser un asunto de imagen. El magnate arqueó una ceja, su desdén evidente. Pero ella no iba a rendirse. Cada pequeño paso que daba representaba no solo un impulso personal, sino también una forma de reivindicación por el niño que amaba. Lo se replicó, casi como una respuesta automática. Pero tengo mis prioridades claras, y el futuro de Mateo se entrelaza con el mío. Elena se sintió desgarrada, pero recordó las lecciones de honestidad que le había enseñado el propio Mateo. Usó ese aliento interno como un escudo. Fue un momento crucial, la prueba de su transformación. Ni se inmutó, ni buscó la aprobación de su empleador, sabía que estaba allí por algo más grande. Precisamente. El futuro de Mateo debe incluir un ambiente donde se sienta amado. Su voz resonó con determinación. No puede ser solo una fuente de orgullo. Necesita una familia que lo cuide, que lo ame genuinamente. La mirada del magnate se tornó fría, un reflejo de su propia inseguridad y miedo. En sus ojos, Elena vio la sombra de un hombre acorralado por expectativas y responsabilidad, y en ese instante sintió que también le podían ofrecer compasión a pesar de su oposición. Se dio cuenta de que cada palabra era un paso hacia la comprensión, no solo un enfrentamiento. ¿No tienes idea de lo que significa educar a un niño? El magnate respondió casi a la defensiva. No todo se reduce a un lazo emocional. Las palabras pesaban entre ellos y al mismo tiempo, encendían una chispa dentro de ella. Sabía que debía hallarse en una zona de confrontación, pero no deseaba seguir esa dirección. Era un dilema: ¿debería seguir defendiendo su posición, o utilizar su empatía para encontrar un punto de conexión? Quizás no lo sepa, pero intento comprenderlo. Elena respiró profundamente.
lo que te ofrezco no es solo un plan de crianza. Es la oportunidad de ser el padre que Mateo necesita. Un padre real, que se sienta responsable, no solo por su bienestar material, sino emocional. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la incertidumbre se disparó a un nivel crítico. Sabía que estaba poniendo en riesgo su puesto, pero la convicción a su alrededor se volvió palpable. Cada segundo era un testimonio de su compromiso hacia el niño y un espejo del futuro que deseaba para ella misma. Con un ademán, el magnate finalmente rompió el silencio, y su voz, aunque firme, se tornó humana por un instante. Es un camino complicado, Elena. No estoy seguro de que pueda cambiar. Esa fue la oportunidad que ella esperó. En ese momento, la lucha interna de ambos varió. Era una llamada a la transformación, la promesa de algo más. Elena sintió que su potencial estallaba en ese mismo instante, pero había un nuevo temor latente. Si todo esto fracasaba, ¿qué significaría para ella y para Mateo? La batalla estaba lejos de terminar, y un nuevo dilema se cernía sobre ellos. Si no. ¿Estás dispuesto a intentarlo? ¿Quién lo estará?, preguntó, desafiándolo de nuevo, sabiendo que había cruzado un nuevo límite. El corazón de Elena latía con intensidad, anticipando la naturaleza inesperada de la respuesta que estaba a punto de recibir. El silencio se volvió casi opresivo mientras la mirada del magnate descendía de la firmeza a la reflexión. Elena sintió que cada segundo se alargaba, dejando en el aire una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Vería realmente la oportunidad que tenía frente a él, o se negaría a un camino que podría ayudar a su hijo? No sé si pueda, murmuró finalmente, su voz titubeante arrastrando un abismo de resignación. Elena no se dejó desanimar. Sabía que ese momento era crucial no solo para Mateo, sino para sus propias aspiraciones. Había llegado allí impulsada por más que un simple deseo de proteger al niño, era su propio viaje hacia la valentía, y no podía permitirse dar un paso atrás ahora. Quizás no lo sepas hoy, pero en este momento tienes la oportunidad de ser el hombre que Mateo necesita. El hombre que tú también anhelas ser. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo irreemplazable en el cimiento de su nueva realidad. El magnate, por primera vez, pareció realmente escucharla. Su expresión se suavizó, y en sus ojos se vislumbró un matiz de duda e interés. Algo en el interior de Elena se encendió. La determinación la empujaba a profundizar más, no solo por él, sino también por ella misma. Si esta conversación te ha incomodado, es una señal de que algo necesita cambiar, continuó, su voz creciendo en fuerza. No es solo un ajuste en lo que haces, es sobre quién eres. Debes reconocer que somos responsables de las vidas de los demás, no solo de nuestro propio legado. El magnate, aún indeciso, cruzó los brazos, marcando con su postura la lucha interna que libraba. Mientras lo observaba, Elena empezó a ver su vulnerabilidad, descubriendo las capas del hombre que había estado tan concentrado en su éxito que había olvidado lo que significaba verdaderamente cuidar a otro ser humano. ¿Y si no puedo? La pregunta salió casi como un susurro, una rendición disfrazada de temor. Elena sintió un impulso. Este era su momento de brillar, de mostrar no solo lo que había aprendido de Mateo, sino también cómo había luchado, como lo estaba haciendo ahora. Tú puedes, afirmó con firmeza. Yo he visto en ti el potencial para lo que Mateo necesita. Si me arriesgo a pelear por él, tú también puedes arriesgarte a ser mejor. Nadie logra nada sin dar el primer paso hacia lo desconocido. Ese instante, donde la incertidumbre y la esperanza convergían, representaba una oportunidad no solo para el magnate, sino también para Elena. Allí se abría una puerta hacia su crecimiento personal. La duda se esfumaba y se tornaba un desafío, pero las palabras que había pronosticado como un puente se transformaron en un hilo delicado, una promesa de transformación que podía romperse en cualquier instante. ¿Y si él decidía no continuar? El miedo la atravesó, pero al mismo tiempo, la idea de haber expuesto tanto sin rendirse la llenaba de fuerza. ¿Qué tal si empezamos con pequeños pasos?, sugirió, buscando una salida a cualquier resistencia. Podríamos establecer reglas, una estructura. No tiene que ser drástico. El magnate frunció el ceño, pero su mirada reflejaba un nuevo matiz de contemplación. Elena sabía que había puesto a prueba su propia paciencia y empatía, y su propio desarrollo personal estaba en juego aquí. La pregunta fundamental era, ¿podrían ambos avanzar juntos, o sus caminos se separarían en este decisivo cruce de vidas? El silencio que siguió resonó mientras el magnate se sumergía en sus pensamientos.
y Elena sentía que el momento de la verdad estaba a la vista. Una decisión trascendental se cernía entre ellos, con el futuro de Mateo como trasfondo de esa imagen compleja. Quizá deberíamos, comenzó el magnate, pero Elena, con una mezcla de ansiedad y anticipación, sabía que su respuesta podría llevarlos hacia un nuevo futuro. El corazón de ella, al borde del abismo, latía de manera frenética ante la promesa de un cambio que podría no solo afectar a Mateo, sino también definir a la mujer que ella estaba destinada a ser. El magnate se quedó en silencio, sus pensamientos girando como hojas arrastradas por un viento interno. Elena, consciente de la tensión palpable, sintió que el tiempo se volvía una sustancia líquida, deslizándose entre sus dedos. Con cada segundo que avanzaba, la incertidumbre crecía, y la fe que había cultivado en sí misma se desafiaba a cada momento. Lo observaba con más claridad ahora, notando los detalles en su rostro. Las líneas que evidenciaban más que la edad, hablaban de decisiones difíciles, de sacrificios que habían hecho mella en su humanidad. Era un hombre atrapado en su propia red de éxito, y de alguna manera, ella lo comprendía profundamente. Sin embargo, sabía que no podía permitirse el lujo de empatizar demasiado. Su enfoque debía permanecer centrado en el camino que había decidido tomar. Era un viaje que no solo implicaría el bienestar de Mateo, sino también su propio renacer. Justo cuando pensaba que podía calmarse, la voz del magnate resonó en el aire como un eco de esperanza y temor. Quizás un pequeño paso sea suficiente, dijo al fin, lentamente, dejando escapar una exhalación que parecía llevar consigo una carga invisible. La respuesta encendió una chispa en Elena. Un pequeño paso, pensó. Era el inicio que tanto deseaba. Pero el comprometerse no era solo una cuestión de cumplir con una promesa externa. También requería que él asumiera un viaje hacia la comprensión de su propia vulnerabilidad. Y eso, en última instancia, despojaba a ambos de las ilusiones de grandeza. Elena decidió que era el momento de construir su camino a partir de ese pequeño paso. Tenía que ser clara, directa, y sobre todo, firme en sus intenciones. Comencemos entonces por hacer una lista, dijo, haciéndole un gesto hacia el escritorio que lo separaba de ella. Unas normas simples que nos guíen. Un leve movimiento de sus cejas indicó su interés, aunque la resistencia aún estaba presente. Ella se acercó al escritorio y, con un bolígrafo que encontró, comenzó a escribir. Primero, estableceremos tiempos específicos para que interactúes con Mateo. Eso te ayudará a generar un vínculo genuino. Las palabras vertidas en el papel empezaron a tomar forma. Siguió, creando una estructura que no solo serviría para él, sino para ella misma también. Segundo, debes comprometerte a estar presente, no solo físicamente sino emocionalmente. Esto requiere valentía, y yo estaré aquí para apoyarte, pero debes ser el primero en dar el paso. Con cada regla que anotaba, sentía como su confianza crecía, y en ese momento, algo en su interior se modificó. Ya no era solo una madre luchadora, sino una mujer que estaba trazando un nuevo camino para sí misma. El magnate, observando su dedicación, tomó una profunda respiración y, por un instante, su expresión reveló un destello de admiración. Era un cambio pequeño, casi sutil, pero significaba mucho. Elena se detuvo, dejando que el silencio se llenara de posibilidades. La conexión entre ellos comenzaba a ser más clara. No era solo un vínculo de necesidad, sino una oportunidad para transformar sus vidas. Y si te parece bien, podríamos tener reuniones semanales para revisar cómo vamos, sugirió, sintiendo que la conversación había tomado dirección. Eso estaría bien, respondió él, su tono marcado por una nueva apertura, y así, en medio de la incertidumbre y el deseo de cambio, ambos se encontraban en una encrucijada. Mientras Elena contemplaba el avance que había logrado, al mismo tiempo sabía que esto era solo la superficie de lo que estaba por venir, pero a medida que horizontes nuevos se abrían ante ella, una inquietud crecía en su interior. ¿Esa búsqueda de conexión sería suficiente para sanar las heridas que ambos cargaban? La pregunta resonó firmemente, y el eco de su duda amenazaba con desbordar el pequeño puente que habían comenzado a construir. La decisión de cada uno de ellos no solo afectaría su presente, sino que podría definir su futuro de maneras que aún no podían imaginar. Mientras tanto, en la delicada atmósfera de su desarrollo mutuo, una nueva verdad se cernía. ¿Podrían realmente permitir que la vulnerabilidad y la empatía los unieran de manera inquebrantable?
Elena se sintió invadida por una extraña mezcla de aplomo y ansiedad al cerrar la puerta del despacho tras aquella conversación. Cada nuevo paso que daba hacia la apertura emocional del magnate era un reflejo de su propio proceso interno. Ya no se trataba solo de Mateo, su maternidad se había entrelazado con su deseo de superación personal. Era un momento de transformación que no podía permitirse desperdiciar. Mientras caminaba hacia su oficina, su mente se afanaba en organizar las emociones y los planes. Debía ser consciente de que el pequeño paso acordado era, en sí mismo, un monumental desafío para ambos. Se había obstinado en construir un espacio seguro donde pudieran explorar juntos sus vulnerabilidades, pero la incertidumbre de lo que eso significaba seguía acechándola. No era suficiente establecer reglas, necesitaba ser firme y coherente. Algo en su interior le decía que cada reunión debía ser un manifiesto de compromiso, pero también de crecimiento. Se sentó frente a su computadora, dispuesta a anotar las estrategias que guiarían no solo las interacciones del magnate con Mateo, sino su propio proceso de cambio. Decidió que quería incorporar en las interacciones un elemento de juego. Sería una forma de abrirse a la posibilidad de conectar. Buscó ideas sobre actividades lúdicas que facilitara el vínculo emocional, tanto de Mateo con su padre como de ella misma con ambos. Esto no solo podía darles a ellos la oportunidad de expresarse, sino que también le ofrecería a ella una plataforma para despojarse de sus miedos internos. Cuando pensaba en su rol, la figura del magnate seguía siendo imponente, pero había algo alentador en su actitud reciente. Su voluntad de comprometerse, aunque fuese sutilmente, le otorgaba fuerza. La construcción de su propia confianza significaba ignorar las dudas que solían agitar su mente. Con un impacto renovado, Elena se levantó. Mientras ordenaba su escritorio, se encontró pensando en el significado profundo detrás de las interacciones. No solo buscaba mejorar la relación entre Mateo y su padre, sino también dar un nuevo sentido a su vida. Era evidente que necesitaba más que solo un trabajo, ansiaba construir la vida que siempre había imaginado. Al final del día, después de varias horas de trabajo que parecieron volar, la idea de las reuniones semanales se posaba en su mente como un claro símbolo de progreso. Pero un pequeño desafío la detuvo en seco. ¿Qué pasaría si el magnate no respondía de la manera que esperaba? ¿Y si su apertura era solo una ilusión momentánea, un destello que se desvanecería ante la presión del mundo real? Al lidiar con estas preguntas, sintió como los murales que había construido en su mente clamaban por ser deconstruidos. Darse cuenta de que su camino no siempre estaría pavimentado la obligó a confrontar la realidad. No podía garantizar una relación armoniosa ni con el magnate ni con Mateo. Solo podía asumir su responsabilidad en la creación de oportunidades y enfrentar los temores que surgieran en el camino. Su decisión de avanzar había encendido un fuego interno. La urgencia de forjar la conexión que anhelaba la impulsaba hacia la acción, empujándola a escudriñar dentro de sí misma por un coraje aún no descubierto. Había comenzado a sentirse un poco más fuerte, pero la batalla consigo misma apenas iniciaba. Mientras el día cedía ante la oscuridad, Elena se dispuso a cerrar su laptop. En sus ojos brillaba un destello de determinación. Las dudas seguían presentes, pero su deseo de afrontar lo desconocido, de correr el riesgo por un vínculo auténtico, la habían movido a un nuevo terreno. Un último pensamiento la asaltó antes de salir de su oficina. ¿Sería suficiente su valentía y dedicación para cambiar el rumbo de sus vidas? La respuesta a esa pregunta resuena con fuerza en su mente, mientras se dispone a enfrentar la incertidumbre con un nuevo ímpetu, dejando abierta una puerta que podría llevarla a un cambio irrevocable. Pero, ¿acaso la verdad de su transformación realmente podría florecer en medio de tantas sombras? Elena despertó con una sensación de novedad que la impregnaba de energía. Era el día de la reunión, y la perspectiva de ver sus esfuerzos cobrar vida la llenaba de expectación. Sentía que no solo se encontraba ante la posibilidad de mejorar una relación compleja, lo que realmente estaba a su alcance era un retorno a sí misma, un redescubrimiento de su propio propósito. Mientras se preparaba, repasó mentalmente las actividades lúdicas que había planeado. Había decidido comenzar con un juego de mesa que promovería no solo la interacción entre Mateo y su padre, sino que también le permitiría a ella observar dinámicas que habían permanecido ocultas hasta ese momento. Quizá, al verlos interactuar, podría captar matices de la personalidad del magnate que hasta ahora le habían resultado esquivos. Al llegar a la sala de reuniones, su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y emoción. La gran mesa de madera pulida reflejaba el diseño sobrio y elegante del despacho de Mateo.
Era un entorno imponente, pero hoy, en lugar de sentirse abrumada, encontró en su interior un sentido renovado de autoridad. Hacía un tiempo que había dejado atrás la imagen vacilante de sí misma que había cargado durante años. Elena ahora era una mujer en busca de respuestas. El magnate llegó puntual, con una expresión más relajada de lo habitual. Era interesante cómo su apertura también parecía estar mostrando a Elena nuevas capas de empatía. Ella decidió utilizar esto a su favor. Al presentar el juego, lo hizo con una ligera sonrisa, consciente de que el simple acto de jugar podría romper la coraza que rodeaba a Mateo. A medida que avanzaban en el juego, la conversación se tornaba más fluida. Ella notó que el magnate sonreía más, un gesto que antes parecía reservado solo para sus momentos de gloria profesional. Cada risa empezaba a desmantelar las barreras que la habían mantenido a distancia, y en ese instante, Elena se dio cuenta de que ese cambio no solo era importante para Mateo, también lo era para ella. Cada vez que Mateo tomaba un turno, el magnate lo animaba, y Elena podía ver los ojos de ambos brillar con un mutuo reconocimiento. Era como si cada jugada y cada risa conformaran partes de un cuadro nuevo. Sin embargo, a medida que la actividad avanzaba, la sombra de la duda comenzó a regresar. ¿Era todo esto real o simplemente una fachada momentánea? Esa pregunta se aferraba a su mente con fuerza. Ella lo percibía en los gestos del magnate, en la forma en que su atención se deslizaba hacia su teléfono cada vez que sonaba una notificación, interrumpiendo el flujo de lo que habían construido en esos momentos. Con el tiempo corriendo y el final del juego acercándose, Elena sintió que la oportunidad de profundizar su conexión con el magnate se desvanecía. Fue entonces cuando se atrevió a dar un paso más allá. Con una respiración profunda, decidió poner sobre la mesa lo que realmente estaba en juego. Mateo necesita más que solo un juego. Necesita saber que puede contar contigo, que puede ser su padre, expresó, su voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. El magnate se detuvo. El silencio que siguió se convirtió en una penetrante oscuridad, y de repente, Elena se dio cuenta de que había cruzado una línea. ¿Había sido demasiado directa? Había arriesgado su propio progreso personal al apelar a una verdad que podría resultar demasiado incómoda para él. Cuando Mateo miró a su padre, un resplandor de esperanza iluminó su rostro. Aguardaba una respuesta, algo que aún no estaba claro. La pregunta que surgió en la mente de Elena se cernía sobre ella como un eco. ¿Podrían realmente conectarse más allá de las limitaciones autoimpuestas? Una vez más, la incertidumbre había entrado en juego. Mientras el silencio se extendía, Elena sintió la presión de sus decisiones crear una tensión palpable. La transformación que había buscado podría estar al alcance de su mano, pero el miedo a perder el avance que habían logrado con Mateo la facultaba a reflexionar. Podría ser que su valentía se tornara en su mayor desafío. Esa noche, mientras Elena cerraba su laptop, el eco de sus palabras resonaba en su mente. Había tocado un tema delicado, y las repercusiones de sus acciones aún estaban por llegar. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó si, tal como las sombras se desvanecían con la luz del día, también podría desvanecerse el miedo que había mantenido a Mateo y al magnate en sus propias prisiones emocionales, y si su conexión podría realmente florecer entre las grietas de la inseguridad. Pero había un hecho innegable, había cruzado el umbral y no había vuelta atrás. Elena despertó aquella mañana con una sensación de propósito renovado, sabiendo que el momento decisivo había llegado. Había pasado semanas trabajando en la relación entre Mateo y el magnate. Había establecido una serie de reglas simples, pero significativas, que no solo beneficiarían al niño, sino que también le darían al magnate una nueva perspectiva sobre la paternidad. Mientras se preparaba, repasó mentalmente el plan de la jornada. El juego que había elegido para esa tarde no solo era una herramienta para que Mateo se divirtiera, era la clave para abrir un canal de comunicación más profundo entre ellos. Si todo salía según lo planeado, podría resultar en una catarsis emocional que necesitaban con urgencia. Al llegar al salón de la mansión, se encontró con un ambiente que había cambiado desde su última reunión. La opulencia del lugar se sentía diferente, casi acogedora en comparación con las tensiones pasadas. Cuando el magnate apareció, había una calma en su rostro que parecía indicar su disposición para el cambio. Era un buen presagio. El destino de la jornada se definió con las primeras risas de Mateo, y con cada turno en el juego, la conexión entre padre e hijo se iba tejiendo de manera visible. Era como asistir a la creación de un nuevo vínculo, uno que había estado ausente durante tanto tiempo.
El magnate observaba a Mateo con atención, y cada pequeño gesto de aliento que le ofrecía hacía que floreciera una nueva luz en sus ojos, un destello de amor que Elena había soñado ver. Sin embargo, la duda comenzó a acecharla. ¿Era esta relación genuina o solo un capricho temporal en medio de un juego? En ese momento, decidió que era crucial abordarlo con honestidad. Tenía que correr el riesgo de hablar sobre lo que realmente estaba en juego. Mateo necesita tenerte realmente en su vida, no solo como un espectador, le dijo con voz firme, aunque tranquila. Él necesita saber que puede contar contigo. Ser su padre es un compromiso de por vida. El magnate la miró fijamente. La tensión aumentaba, pero no había vuelta atrás. Lo que había surgido entre ellos en esos momentos de juego no podía desvanecerse sin un esfuerzo consciente por parte de ambos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados no expresados. Pero en lugar de retraerse, el magnate tomó una respiración profunda. Elena vio su lucha interna reflejada en su rostro. Su misión no solo era por Mateo, también era por aquel hombre que había estado atrapado en las sombras del éxito, temeroso de dar el paso hacia la vulnerabilidad. ¿Y si no sé cómo ser un buen padre?, preguntó el magnate, su voz llena de inseguridad. Elena sintió que la chispa que había encendido en él estaba lista para arder. Nadie sabe cómo ser perfecto. Lo importante es que estés dispuesto a aprender y a comprometerte con ello. Mateo te necesita, así como también tú lo necesitas a él, respondió con convicción. El magnate parpadeó, y por primera vez, Elena sintió que había penetrado la coraza que lo protegía. Podía ver un destello de algo nuevo en su mirada, preocupación, deseo de cambiar, y tal vez, un anhelo de redención. Durante las semanas que siguieron, las reuniones se convirtieron en el cimiento de una relación que comenzó a florecer con cada interacción. El magnate, decidido a involucrarse más en la vida de su hijo, comenzó a asistir a las sesiones de juego y, eventualmente, a los almuerzos familiares. Los muros que lo habían rodeado comenzaron a desgastarse a medida que aprendía a abrirse. Elena, en todo este proceso, también había evolucionado. Se dio cuenta de que su valentía no solo había cambiado la vida de Mateo y del magnate, sino que también había transformado su propia historia. Ahora, en vez de ser la niñera, se presentaba como una figura fundamental que guiaba a ambos hacia un compromiso auténtico. Cuando el magnate la llamó una tarde a su oficina para agradecerle, ella sintió una oleada de satisfacción. No podría haber hecho esto sin ti, Elena, dijo, el peso de la transformación visible en su rostro. Ha sido la voz de la razón que nunca conocí que necesitaba. La conexión que habían forjado era tangible, una verdadera familia estaba comenzando a formarse, y la gratitud que emanaba del magnate resonaba profundamente en su interior. Por fin, Elena encontró esa satisfacción que había buscado. No solo había defendido la verdad que creía, sino que también había creado un espacio donde el amor y la honestidad podían florecer. Sentía que finalmente había alcanzado un lugar de confianza sólida, competencia reconocida y una posición estable frente a sus propios temores. Cuando se marchó aquella tarde, sintió que su viaje no solo había beneficiado a Mateo y al magnate, sino que también había forjado su propia identidad como mujer fuerte y decidida. La crianza de Mateo y el desafío que había aceptado la habían llevado a un lugar inesperado, un sitio donde su voz era valorada y su corazón estaba vivo. Al mirar hacia el futuro, Elena sonrió. Sabía que había dado un paso firme hacia su propia realización personal. A partir de ese día, se comprometió no solo a ser parte de la vida de Mateo, sino a ser una voz sin reservas en cualquier otra oportunidad que se presentara. La historia que había comenzado le ofrecía un nuevo comienzo, uno que estaba decidido a vivir plenamente. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es lo que hace posible seguir contando historias de superación personal.